¿Me Todo escuchan bien bien, ustedes? Sí, bien, bien, te perfecto. escuchamos bárbaro. Bueno, primero, gracias por estos minutos con nosotros, Rodri, en una semana eh, compleja, ¿no? Estamos a una semana del día, el 22 de octubre, mañana estamos frente a un acto en Arsenal, donde tengo entendido que hay compañeros también de la Federación Abocados en la organización del acto que se va a llevar mañana con la presencia de Axel Kicillof y Sergio Massa. Y nos interesaba escucharte, Rodri, ya que sos amigo acá de Radiográfica, has venido varias veces para tener estas discusiones, muchos debates acá en el programa. ¿Cómo estás viendo esta última semana en cara al 22 de octubre? Bueno, en principio con esperanzas. Si bien en algún momento y fundamentalmente después del sacudón de las PASO, como que nos quedamos todas y todos, ¿no? Tal cual. Demasiado sorprendidos por el resultado de esa elección. Me parece que en el último tiempo y fundamentalmente con algunas medidas que tomó el gobierno nacional de la mano del candidato Massa, ministro de Economía, me parece que como que nos renovó un poco las esperanzas y esto de los actos, si bien esto entre compañeros y compañeros y en lo particular me hubiera gustado que sea algo mucho más abierto, como que nos seguimos encerrando un poquito, lo mismo pasó en Cambaceres, pero bueno, es importante que se hagan estos actos de masa de masas, no de masas, sino de Sí, sí, masas, sí. donde puedan estar los candidatos y fundamentalmente mostrar el cuerpo que va tomando Unión por la Patria, que ya lógicamente gran parte de ese cuerpo viene del Frente de Todos, pero evidentemente fue tomando fuerza, ¿no? Fundamentalmente a raíz de algunos dichos de los otros candidatos, podríamos decir que tienen posibilidades de entrar al balotaje, que es la Fuerza Avanza, ¿no? De Milei y Juntos por el Cambio o algo por el estilo, no sé ahora muy bien cómo se llaman. Junto por el cambio, junto por el cambio. Bien, de Patricia Bullrich, ¿no? Digo, a partir de algunos dichos, más que nada en las dos instancias de debate presidencial, me parece que también colocaron a un sector que en algún momento pudieron haber acompañado esa fuerza, al menos a Juntos por el Cambio, como de la vereda de enfrente, ¿no? Que hay, por suerte, esas fuerzas tienen un límite y el límite es la negación y el avance de las fuerzas de derecha más concentradas, ¿no? Así que digo, resumiendo un poquito la pregunta que me habían hecho, quizás me fui un poquito y les pido disculpas, con esperanzas, digo, este último tramo evidentemente no hay que dormirse, sabemos que está difícil, la lectura es que está difícil, pero creo que viendo el panorama, cómo se viene desarrollando, creo que hay posibilidades de un triunfo y que nos permita otra instancia, ¿no? Digamos, pararnos diferente a lo que viene, que sabemos que igual es de pelea, es de organización, lo que viene, gane quien gane, pero no vamos a caer en que es lo mismo gane quien gane, ¿no? Evidentemente nos para mucho mejor que gane un hombre de nuestras fuerzas, que lo vimos quizás en estos últimos 4 años, si bien tuvimos limitaciones, pero tenemos que superar y aprender de esas limitaciones que tuvimos estos 4 años, y si gana Massa, poder profundizar dentro de Unión por la Patria objetivos más parecidos a nuestros propios intereses, ¿no? Hay varios debates, Rodri, que se fueron instalando en el mundo sindical. Bueno, la ya conocida ley que elimina el impuesto a la ganancia se empezó a discutir en la comisión del Congreso de Diputados la reducción de la jornada laboral. Se empezó a tomar una agenda de debate de ciertos aspectos que no se venían debatiendo, y a ver si coincidís, o te pregunto también cómo lo estás viendo al movimiento sindical, que luego de las PASO se lo vio como un poco más activo, con más propuesta, siendo, digamos, bueno, movilizando 2 veces al Congreso a favor de la ley del impuesto a las ganancias, de la eliminación de la ley. ¿Cómo lo estás viendo al movimiento sindical? Y principalmente, ¿cómo estás viendo, en el caso de ustedes, gráfico, el debate entre los compañeros? Mira, sí, me parece que fue interesante, por eso decía, las medidas que muchas tienden
al mundo del trabajo, esto que decías vos, la eliminación primero del impuesto y después que sea ley, que fue más que importante, lógicamente, una demanda que, y esto también digo, en lo personal a mí me generó un poco de contradicciones, no porque estuviera en contra, sino todo lo contrario, y nuestra organización, quien, quien ve los comunicados y demás, ya en tiempos de Cristina planteamos, como muchas otras organizaciones hermanas, que el salario no es ganancia, pero digamos, no era el tema principal ni en aquel momento, y creo que tampoco, si bien es un reclamo histórico, tampoco lo creo principal ahora, si bien está muy bien, no quiero decir que esté mal, y me pareció que enhorabuena, fue un gesto hacia un sector del mundo del trabajo que por lo general puede tender producto de esto, y lo vimos en 2015, su voto hacia otra fuerza, Tal pero cual. que no es, digo, ¿por qué lo principal? Porque cuando tenemos el 40% de nuestros compatriotas debajo de la línea de pobreza, muchos de ellos sin un empleo formal, quizás con trabajo, pero sin empleo formal, e incluso algunos compañeros y compañeras que están conveniados, tienen organización y demás por debajo de la línea de la pobreza, me parece que las discusiones tendrían que ser otras, y la movilización hubiese sido que sean por otras cuestiones, por ejemplo, cuando se devaluó uno de los últimos martes, estos que pasamos, ahí tendríamos que haber salido con mucha más fuerza, porque evidentemente esas devaluaciones golpean a todos, a los sectores que pagaban ganancias y a los que no, fundamentalmente, con lo cual me parece que es importante, igual que el movimiento obrero tome estas banderas, lo mismo que la discusión, que pocas organizaciones la estábamos tomando, de reducción de la jornada de trabajo, me parece que es importante porque nos pone a discutir también otras cuestiones que hacen a nuestra clase trabajadora, pero también no tenemos que perder de vista la cuestión programática que creemos que tiene que tener el movimiento obrero, y ya quizás no nos remontamos a los 27 puntos, o no solo nos remontamos a los 27 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores, sino que el último 17 de octubre del 2022 tuvimos un programa muy interesante que actualiza un poco todos esos programas, y que nos parece que tendría que ser un horizonte para nuestra clase trabajadora, principalmente por esto que decía anteriormente, que gane quien gane, lógicamente nos para en un escenario diferente, pero eso lo vamos a tener que empujar sin lugar a dudas. Evidentemente, lo tendremos un poquito más fácil, o nos encontrará mucho más abrocleados en la calle, pero bueno, en líneas generales me parece que es interesante, me parece que es importante también que las organizaciones sindicales estemos dentro de la organización. Vos marcabas que nuestra Federación Gráfica Bonaerense está dentro de la organización del acto de mañana, y es cierto, y es bueno Claro. que nos vayamos comprometiendo en eso, pero fundamentalmente también que podamos tener las mesas estas de discusión y debate que siempre queremos, ¿no? Y pretendemos. Muchas veces quizás desde las grandes estructuras nos esterilizamos con discutir si tenemos un porcentaje mayor o menor el movimiento obrero en las listas, que son necesarias, pero la verdad que no es lo fundamental, siempre y cuando estemos en la mesa donde se toman las definiciones, ¿no? Me parece que en eso es importante, y quizás por lo menos uno avisora que con estas medidas que se fueron tomando, posiblemente un gobierno de masa tomemos mayor protagonismo en función de un proyecto nacional, no para una cuestión corporativa, sino en función del proyecto nacional. Y ahora, en esto, en este mismo sentido que te planteaba, que apareció un rol más activo de las organizaciones sindicales, veníamos charlando hace un ratito con Cata sobre la situación política y armábamos, ¿no?, un poco un recorrido donde luego de las PASO se veía a la militancia mucho poniéndole el cuerpo a la campaña, y también se empezó a ver desde diferentes sindicatos, ustedes también, el ESMATA, CIPREVA, etcétera, donde empezaron a llevar el debate a las asambleas con los compañeros y las compañeras de las diferentes actividades, llevando adelante este debate. ¿Con qué se fueron encontrando pospaso entre los compañeros? Sí, es importante eso que estuvimos haciendo, porque una cuestión antes, permítanme contarles, Dale. nosotros en esta cuestión de la campaña
como que si bien lo hacemos, cambiamos un poquito la lógica de 2015. Nosotros recuerdo que en 2015, cuando salimos todos muy apurados porque veíamos que que se nos venía la noche, salimos con un parlante a las estaciones de tren a hacer como asambleas populares, ¿no? Y a Mirá, discutir, a debatir un poco con la gente que se bajaba, laburantes también, igual que nosotros. Y la verdad que tuvo un lindo resultado. En esta campaña, si bien lo hicimos, de hecho el otro día hubo un grupo de compañeros que estuvo en la estación Morón haciendo esto, repartiendo volantes también como clase trabajadora, con las propuestas de nuestra propia clase, pero también con un horizonte y un candidato, una fuerza política que nosotros pensamos que va a encarnar esos intereses. Fuimos a dar el debate, pero en esta oportunidad dijimos, che, el debate va más hacia adentro, ¿no? Digo, claro. no para encerrarlo, sino con las propias bases, porque son las que después, de alguna u otra manera, también son las que ponen el voto, ¿no? Y esto que decíamos anteriormente, que en 2015 muchos se fueron por la promesa de sacar el impuesto a las ganancias. Entonces empezamos a hacer jornadas no solo adentro de los talleres, digamos, mediante comisiones internas y asambleas en los lugares de trabajo, sino que también de la propia agrupación Lista Verde de los Gráficos empezamos a tener instancias, que la última fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada, que vino Paco Manrique Claro. a nuestra casa, que estuvo también María Rosa Martínez, estuvo Soledad Alonso, estuvo Vanessa eh, Siley tuvo también. Vanessa Sile, el ministro de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, el compañero Walter Correa. Y es importante con lo que uno se encuentra, ¿no? En esas charlas, fundamentalmente, ese quizás fue un poco más acto, pero cuando uno logra el ida y vuelta, evidentemente hacia abajo, producto de las peleas internas que hubo, todos sabemos esas diferencias y esos chisporrotazos entre Alberto y Cristina, muchas veces los compañeros planteaban, che, ustedes que están a la dirigencia, ¿no? Ustedes que están más cerca de Cristina, de los compañeros y compañeras que tienen poder y que discuten, que se dejen de pelear, porque nosotros defendimos Claro. durante 4 años que voten al frente de todos, y lo cierto que después lo que ven los compañeros y las compañeras en el lugar de trabajo es que se pelean entre ustedes y que no solucionan los temas de fondo. Por ejemplo, uno pelea paritaria y saca, no sé, en el caso de nosotros, 94% en 8 meses, y el poder adquisitivo del salario siguen sin alcanzar, ¿no? Tal cual. Entonces digamos, che, ¿cómo solucionamos esas cuestiones? Porque nosotros somos después los que ponemos la cara frente a los compañeros y las compañeras, y no hay soluciones del otro lado, ¿no? Pero bueno, en ese debate es interesante porque es el ida y vuelta que nosotros también pretendemos tener con un futuro gobierno, y que lo intentamos con que el próximo 10 de diciembre terminará seguramente, no, digamos, ese debate, pero también surge quizás esto un poco el temor de la fuerza que están enfrente, ¿no? Digamos, y los Tal cual. planteos que hacen. Y uno cuando linkea esos planteos con ciertas cuestiones que hemos sufrido durante el gobierno de Macri, incluso lo retrotraemos a cuestiones y eso también sirve como herramienta, seguir bregando por memoria, verdad y justicia. Bueno, y los compañeros y las compañeras, cuando logramos linkear eso, es importante también las reflexiones que van surgiendo de esos mismos cumpas, ¿no? Con lo cual es importante involucrarse, para nuestra organización fue importante involucrarse, con una postura siempre clara y sin abandonar los principios de nuestra Federación Gráfica Bonaerense, sin bregar por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del gremio, que es mucho más amplio que Unión por la Patria, porque ustedes saben, también hay compañeros que abrevan en otras fuerzas o que Claro. ideológicamente están parados en otro lugar, sin abandonar lo meramente sindical, gremial. Sí, evidentemente lo imbuimos y es inherente a un proceso, a un proyecto de país de liberación, que si no lo logramos vamos a estar atados y atadas a las cuestiones, los vaivenes, ¿no? Que nos propone el capital concentrado. Muchísimas gracias, Rodri, por estos minutos. Y me quedo con algo muy importante que dijiste, lo de el cambio, ¿no? Del 2015 a estas elecciones de ir a discutir con los compañeros, porque me parece interesante, porque son los compañeros los que después vuelven a las barriadas populares, a los clubes, etcétera, a dar esos debates también. Así que, Rodri, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias por el llamado, un gran abrazo
a todas y todos ahí en el piso y a los oyentes y a las oyentes también. Muchas Abrazo gracias. grande, Rodri. Dialogábamos con Rodrigo Loza, integrante de la Federación Gráfica Bonaerense, y se nos fue el programa. Sí. Interesante la entrevista Ujú. con Rodrigo. Me parece siempre muy claro el compañero cuando nos visita Sí. en el estudio o cuando lo sacamos, y me interesaba en esta semana clave antes de las elecciones dialogar con Rodrigo. Bueno, y así se nos fue el programa, el tercer aniversario del Cielo por Asalto, cargadísimo. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Para un feriado. Para un Está muy feriado le bien. pusimos todas las Mucha garras. onda. Así que ya nos vamos, porque ya están por entrar los compañeros de Abrir la Cancha. Así que nos reencontramos el próximo lunes de 14 a 16 aquí en Radio Gráfica 89.3. Gracias a todos por acompañarnos en estos 3 años. Y el lunes todo el análisis de lo que deje las elecciones generales 2023. Chau, chau. Chau, chau. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.